Suena Campos Violetas de Camila Ferrari y Nacho Mateu en la mañana de la diaria cuando son las 9:26 y abrimos nuestra primera entrevista. Hoy hablaremos con el doctor en Ciencia Política Julián González Guyer, que a lo largo del tiempo se ha especializado en los asuntos vinculados a la defensa nacional y he escuchado gente decir debería haber más personas familiarizadas y especializadas desde las ciencias sociales en los asuntos de defensa. Bueno, Julián es un referente en ese sentido y por eso es un gusto tenerlo en la mañana de la diaria como creo que no había ocurrido hasta el momento. Así que es la primera vez. Y agradezco la invitación. Bienvenido, muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Julián, vamos a empezar por algo que escribiste recientemente en el semanario Brecha, que aquí manejamos al aire la semana pasada. Fue el 7 de noviembre que se publicó una nota de tu autoría que empieza diciendo lo siguiente: el Poder Ejecutivo cursó una solicitud de venia al Parlamento para que 6 militares de Estados Unidos realicen en nuestro país el ejercicio cibernético simulado CyberUI 2025 entre el 8 y el 12 de diciembre próximo. El asunto parece haber pasado, agrega tu nota, por debajo del radar de las autoridades ministeriales. El riesgo de que ocurra lo mismo con las y los legisladores en pleno debate presupuestal es significativo. Y después agrega, más adelante, ¿no? Pero yo rescato un párrafo más. Esto también echa luz sobre el verdadero significado del rol de partener que el mensaje del Poder Ejecutivo, vinculado a aprobar esta presencia de esta delegación extranjera, asigna a Antel, que parece ser, o que sería en esa simulación, porque es una simulación, la infraestructura crítica atacada. Bueno, puesto el asunto en contexto, sé que lo has seguido trabajando en las últimas horas a esto, que motivó la preocupación que te llevó a escribir este artículo en Brecha. ¿Qué reflexión haces con los elementos que has obtenido a propósito de este tema? Bueno, sí, te agradezco la pregunta porque en estos días he podido ir, recibiendo alguna información que tomo como cierta, digamos. Es decir, que incluso, el presidente de Antel sé que estuvo aquí en este programa, y debo creer lo que las autoridades de Antel informan, de que la infraestructura de Antel no va a estar comprometida en esta simulación. Es decir, que la simulación no va a posibilitar el acceso a la información, a la infraestructura, cibernética de Antel, a la infraestructura de comunicaciones de Antel, sino que simplemente Antel va a proporcionar una comunicación exterior a través de la cual se va a realizar la simulación que va a tener lugar. Y ahí es donde yo no tengo muy claro en una infraestructura crítica inexistente y absolutamente ficticia. Esto, repito, le creo a las autoridades de Antel porque sé de que tienen una enorme preocupación por preservar las garantías, digamos, para la población, además, ¿no? de la seguridad de Antel, en la medida que, y acá lo planteo en términos inversos, así como en el proyecto de ley se dice que Antel es el partner, yo digo, el partner de Antel es el Comando Sur, y sabemos que el Comando Sur es un amigo complicado, ¿no? Porque cuando algo no le parece bien, se toma la libertad de hacer cosas como las que está haciendo en el Caribe, ¿no? Claro, es decir, estamos hablando del Comando Sur de Estados Unidos. Comando Sur de Estados Unidos. Es decir, no solo amenazando con agredir a Venezuela, sino que incluso generando una situación con Colombia, a cuyo presidente acusado de narcotraficante, y siendo Colombia el aliado más importante de Estados Unidos desde hace décadas en la región, y sin embargo Estados Unidos y el Comando Sur no ha tenido ningún problema en plantear situaciones de mucha agresividad respecto a Colombia también. O sea que a vos te parece importante
enmarcar esto en cuestiones que son geopolíticas, digamos. Obviamente, porque hay que tener claro esto. Si bien volviendo al proyecto de ley y al mensaje, que tiene muchas aristas y que debe ser analizado muy detenidamente, ¿verdad? Es decir, este ejercicio simulado, en realidad, aunque no se dice, es un ejercicio simulado del Comando Sur. ¿Ah? Eso el proyecto de ley no que pide la autorización no lo dice a texto expreso. No lo dice a texto expreso. Dice que viene un militar del Comando Sur y 5 se supone de la Guardia Nacional de Connecticut. Pero eso no está dicho, que es del Comando Sur, no está dicho en el mensaje. Y yo digo que es del Comando Sur porque otra cosa que tampoco dice el mensaje, que esto forma parte de un programa del Pentágono que gestiona el Comando Sur, que se llama SPP, que es State Partnership Program, programa de cooperación o de asociación o qué sé yo, estatal, que en este caso es entre el Estado de Connecticut, la Guardia Nacional de Connecticut y el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas. Esto no lo tengo absolutamente claro, pero es como que de Estado a Estado, ¿no? Por el nombre del programa. Esto tampoco está dicho en el mensaje. Otro asunto que me parece que es muy importante, que parece algo nimio, pero sin embargo, si se lo piensa bien, no lo es, y es que se pide autorización para que esos 6 militares norteamericanos participen de esa simulación, y se da las fechas de inicio y de finalización de la simulación. Pero en realidad el mensaje y el proyecto de ley se envía en función de un artículo de la Constitución que, en el caso de ingreso de militares extranjeros, exige fecha de ingreso y fecha de salida. No fecha de realización del ejercicio, sino cuándo llegan y cuándo se van. ¿Y eso no está? Eso no está dicho en el proyecto de ley, y eso deja una libertad muy grande. Es decir, los militares norteamericanos capaz que ya están acá y capaz que se quedan hasta que se les ocurra. Ahora, porque esto, por fuera de lo que usted escribió, yo tengo la impresión de que no ha tenido en los medios de comunicación mayor presencia. El Poder Ejecutivo tiene que pedir una venia para que esto sea posible al Parlamento. Ya la pidió. Ya la pidió. Ese es el proyecto de ley. Pero, claro, pero a lo que voy es, el Parlamento todavía, el Senado, interpreto, no lo consideró. No, lo tienen que considerar las dos cámaras. Las dos cámaras. Tengo entendido que el plenario de diputados ya lo aprobó. Ajá. Pasó, como yo digo en el artículo, como que entre gallos y medias noches se aprobó medio sobre tablas. ¿Y qué pasa con la otra aprobación? Bueno, todavía no ha llegado al Senado. Todavía el Senado creo que no ha empezado a aprobarlo, a tratarlo. El Senado está en plena discusión presupuestal. Y bueno, por eso mi alarma, porque, digamos, hay otra cuestión que es muy importante, y es que la ciberseguridad en nuestro país está por ley establecido que está a cargo de AGESIC, ¿verdad? Ustedes como medio de comunicación lo conocen esto, que es la agencia que se dedica a estos temas, que depende de Presidencia de la República. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Exactamente. El Comando Sur, nuevamente, desde hace años está planteando en todas las actividades que realiza, que son muchas con las Fuerzas Armadas de la región, el tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Es decir, tiende a involucrar a las Fuerzas Armadas de la región en las cuestiones de ciberseguridad. Es cierto que la seguridad cibernética es muy importante y que la
la ciberdefensa adquiere una importancia muy grande en lo que son las nuevas características de la guerra, ¿verdad? Es decir, un enemigo militar puede atacar no solo a través de medios militares, sino a través de medios electrónicos. Por lo tanto, efectivamente, las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para ese tipo de eventualidades. Sin embargo, el problema se da en que hay un límite muy difuso entre lo que es ciberdefensa y ciberseguridad. ¿Cómo es eso? Bueno, la ciberdefensa tiene que ver con todo lo que refiere a las amenazas externas, ¿no? La defensa nacional refiere a lo exterior. Y digamos, y además atendiendo a amenazas más de carácter estatal, ¿no? De agentes estatales, o bueno, a veces pueden ser no estatales, pero externos. Y la seguridad refiere a cuestiones más de carácter de seguridad interior, ¿verdad? Sobre todo el Ejército se ha tendido a dar una definición que a mí me parece muy preocupante de la ciberseguridad, que es que la ciberseguridad es la seguridad, la seguridad cibernética de las instituciones estatales, del Estado. Ahora, ¿eso a qué conduce? Conduce a que las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, asuman la ciberseguridad de todas las instituciones del Estado. Es decir, para darse la seguridad a todos los entes y los ministerios y qué sé yo, tiene que conocerlo para poderlo defender, ¿verdad? Y ahí está toda nuestra información personal y general, y desde ahí se ordena todo el funcionamiento de la sociedad. ¿Y por qué sería un problema que el Ministerio, mejor dicho, que las Fuerzas Armadas tuvieran involucramiento en esa tarea? Y bueno, sería de alguna manera revivir la doctrina de la seguridad nacional. En la época de la dictadura había un coronel en cada ente y cada ministerio, por lo menos un coronel para controlar qué se hacía y qué no se hacía. Acá no necesitan poner un coronel en cada ente del Estado, en cada organismo estatal, sino que lo controlan por medios electrónicos. O sea, lo que usted plantea es que esa tarea debería ser pública pero civil. Pero efectivamente, esa es una tarea, no debería, está asignada a AGESIC. Es AGESIC, la agencia del Estado que está encargada de eso, y no los militares. Sin embargo, los militares, curiosamente, están actuando de manera de ocupar ese rol, ¿verdad? Y entonces, digamos, no es que desde el Parlamento y el Gobierno le asignen ese rol, sino que ellos lo quieren tomar. Y esto es muy preocupante porque recuerda a la doctrina de la seguridad nacional. Volviendo a este ejercicio cibernético simulado, CiberUI 2025, vinculado a este contingente estadounidense asociado al Comando Sur, por lo menos en parte, que motiva el comienzo de esta entrevista. Usted recordaba que aquí dialogamos de este tema con Alejandro Paz, el presidente de Antel, justo el día en el que se publicó su nota en Brecha. Vino aquí Paz a priori para hablar de otro asunto, pero sobre el final, como era una novedad del día, se lo planteamos y después de hacer aclaraciones que usted ya hizo al comienzo, porque usted también habló con autoridades de Antel, de alguna forma concluyó diciendo este simulacro no toca ni un bit, es decir, no va a generar ningún riesgo para los datos, ¿no? que son de toda la ciudadanía y que Antel tiene. Los datos y la propia infraestructura. Exacto, digamos. Eso también lo aclaró, que en términos de infraestructura física, si se quiere, tampoco había riesgos. Ahora, un último aspecto que quiero abordar de este asunto con usted, antes de pasar a otros temas. Sí. Una precisión más. Mi cuestionamiento surge de que, como es posible ver en el artículo, si se entra de forma virtual al artículo de Brecha, está el link para entrar a la referencia que yo tomé, que fue el ejercicio Cyber Yankee 2020, que está en línea, que se puede llegar haciendo clic
¿no? En un lugar del artículo de Brecha, donde allí se dice que después estuve viendo ciberyanquis más próximos, es un ejercicio que se hace anualmente por parte de 6 guardias nacionales de los estados de lo que se llama Nueva Inglaterra, es decir, del este de Estados Unidos, y que se hace anualmente, y que en el 2020 tuvo como partner a la compañía de aguas de no sé qué ciudad, ¿verdad? Entonces, de ahí es que a mí me surge la duda, ¿verdad? Es decir, que exactamente en el caso de Antel, según se ha dicho, Antel lo que proporciona es un lugar para juntarse, digamos, unas oficinas, qué sé yo, y una línea de comunicación externa para que se desarrolle la simulación. Ahora, la compañía de aguas de esa ciudad de Estados Unidos, ¿cuál es se le llama partner? Sí. Y la contraparte. La ¿no? contraparte, y igual que Antel acá. ¿Cómo cierra eso? Pero bueno, los ingenieros de Antel habrán tomado todos los recaudos y yo prefiero creerle a los ingenieros de Antel, pero de ahí surge mi cuestionamiento y mi duda al respecto. ¿Pero por qué? Porque en esa simulación hecha en Estados Unidos con esa compañía de agua, ahí no está hablando de una empresa uruguaya, ¿no? Exacto. En ese ejercicio anterior que tiene otro nombre, CyberYankee. Si no CyberYankee. Bueno, pero esa compañía, digamos, se prestaba para esa simulación arriesgando datos que aquí no se van a arriesgar. ¿Por qué la preocupación y la mención especial? Y porque en el caso digamos, ¿cuáles son ¿qué fue lo que proporcionó la compañía de aguas en Estados Unidos a la simulación? ¿No? Eso no lo dice, obviamente, la página, el link de la Guardia Nacional de Connecticut. Pero bueno, yo colijo de que es su infraestructura cibernética, para que ahí se simule un ataque. Pero bueno, no sé, yo no soy ingeniero, no soy un especialista de estas cosas y le creo a las autoridades de Antel de que todo está muy bien resguardado y el Comando Sur no va a poder acceder de ninguna forma ni a la infraestructura ni a la información. Otra pregunta que surge, la última con respecto a este tema, y usted la plantea en la nota, es, bueno, si es necesario, si los organismos públicos requieren políticas de prevención de ciberataques, ¿por qué no se recurre a una contraparte que pueda generar esa simulación nacional? Usted en un momento, por ejemplo, habla de que determinados componentes de esto que se va a desarrollar perfectamente podrían haber sido provistos por la Universidad de la República a través de desarrollos existentes en la Facultad de Ingeniería. ¿Obtuvo algún tipo de respuesta cuando habló con las autoridades de Antel con respecto a por qué no se optó por ese camino y sí por de representantes extranjeros desarrollando la simulación? Aclaremos una cosa. Antel en esta simulación cumple el papel de partner. Como hay un montón de organismos del Estado, ministerios y entes públicos que no se detallan, y esta es otra arista del mensaje, en el mensaje no se dice cuáles son las instituciones que van a participar, se las menciona genéricamente, entes públicos y ministerios, pero no se precisa cuáles exactamente. Antel solo cumple un rol instrumental en el asunto. Este asunto es responsabilidad del Ministerio de Defensa. Es decir, quien gestiona esto en Uruguay es el Ministerio de Defensa en conjunto con la Guardia de Connecticut y el Comando Sur. Claro, pero hay una pregunta que usted primero describe, ¿no? Que bueno, que este ejercicio simulacro, o ejercicio simulado,
es descrito en el proyecto de ley como un entorno virtual simulado diseñado para capacitación, pruebas e investigación de ciberseguridad, y afirma que a través de esa plataforma se simula un ataque cibernético a una infraestructura crítica del Estado. Esta plataforma es ofrecida, dice usted en la nota, por diversas empresas comerciales. Sin embargo, en Uruguay, la Facultad de Ingeniería Pública, liderando un grupo de trabajo integrado por 13 universidades, desarrolló algo llamado, algo parecido a este CyberRange. No, es que se llaman CyberRange, estas plataformas. Así. Pero digo, ¿a usted alguien le respondió por qué no se optó por estas posibilidades ya existentes en lugar de apostar a que venga algo extranjero? Aparentemente, el CyberRange que ha desarrollado la Facultad de Ingeniería todavía no estaría en etapas plenamente operativas. Esto de todas maneras no descarta el cuestionamiento, porque simplemente si hay interés en desarrollar y en fortalecer la ciberseguridad del Estado, no hay más que inyectar algunos fondos más en ingeniería para, digamos, agilizar el desarrollo de este programa y ponerlo plenamente operativo y que esté en condiciones de cumplir el rol de la plataforma que van a traer los militares norteamericanos, ¿no? Este tema del que estamos hablando no es el primero que se plantea durante este gobierno. También es cierto que en gobiernos anteriores ha habido discusiones similares con respecto a autorizaciones a tropas extranjeras que lleguen al país para desarrollar determinados ejercicios. En este caso vinculado a ciberseguridad. Pero, por ejemplo, recordemos que a mitad de agosto se generó una discusión pública porque desde la oposición se dijo que se había violado la Constitución debido a que se había autorizado, sin que esto pasara por el Parlamento, el ingreso al país de 6 marines estadounidenses para desarrollar distintas tareas que, según el gobierno, no eran ejercicios militares y por ende no se requería la autorización parlamentaria. ¿Qué sensación le quedó con respecto a aquella discusión y al accionar y al manejo del gobierno de ese tema? Bueno, a ver, efectivamente creo que el gobierno finalmente admitió que había cometido un error al no haberlo planteado. Y quizás fue un manejo un poco liviano de la cosa, y no se tomaron los recaudos necesarios en ese momento para informar al Parlamento y pedir la venia como corresponde. Ahora, vuelvo a eso que yo encontré de 2020. En esa misma información de la Guardia de Connecticut de 2020 se habla de que la Guardia de Connecticut está planificando venir a hacer pozos pozos de agua. Perforaciones buscando agua. Perforaciones buscando agua en Uruguay, además de otras cosas. No sé si lo han hecho o no. Sé que lo habían hecho hace muchos años. Habían estado haciendo prospecciones en los acuíferos. Estoy hablando de la década del 90 probablemente. Y que eso provocó cierto escándalo porque esa operación se había hecho sin autorización parlamentaria, con el argumento de que no era una operación militar, digamos, pero eran militares norteamericanos que vinieron a hacer prospección de aguas en los acuíferos nuestros, y aparentemente, según decía las declaraciones de un responsable de este programa de cooperación entre estados del Comando Sur, se estaba planificando la venida para hacer prospección de aguas aquí en Uruguay, ¿no? Y en líneas generales, ¿vinieron, no vinieron? No lo sé. Ante estos temas que son estratégicos, que involucran a conceptos como el de la soberanía nacional, que se enmarcan en una determinada realidad regional y geopolítica, ¿usted cómo ve, en líneas generales, más allá de estos dos hechos de los que hablamos, la política del actual gobierno y de la actual conducción del Ministerio de Defensa Nacional? Bueno, en realidad el gobierno hace muy poco que se instaló. Somos un país pequeño, y aparentemente quizás la definición más clara, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que yo he escuchado, es la que dio
el propio presidente Orsi en la Asamblea General de Naciones Unidas. Uruguay no molesta a nadie, ¿no? No me pareció una definición demasiado feliz, pero da la impresión de que la política exterior porque aquí estamos hablando de política exterior, ¿no? A pesar de que sean temas vinculados a cuestiones militares, en realidad es política exterior del país. Uruguay está intentando transitar una fina cornisa en una situación geopolítica regional muy compleja, que es un imperio que ha tenido tradicionalmente el dominio de nuestra región, que la había abandonado mirando más bien hacia otros lados y que ahora en un momento de declive de su poder se está replegando para hacerse fuerte en nuestra región, cuando ya China ha instalado muchas inversiones y desarrolla una política muy prudente, diría yo, pero firme y activa de presencia regional, ¿verdad? Y además es el principal socio comercial de la región, ¿verdad? Entonces, la política exterior de Uruguay trata de navegar en ese mar embravecido, tratando de pasar desapercibido, ¿no? De no comprometerse ni con unos ni con otros, lo cual es todo un desafío que a veces lleva a algunos silencios que no son quizás lo mejor, ¿no? ¿A qué alude ahí? Y aludo a la cuestión de Palestina, por ejemplo, quizás que se optó porque el presidente Orsi no fuera a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, ¿no? Igual que muchos presidentes europeos que prefirieron evitar de que Trump se enojara. Es decir, creo que es muy peligroso en una situación como esta, tanto salir a enfrentar a un personaje como Trump, como también permitir que ese personaje avance sobre nosotros y nuestros intereses y los intereses de la región, sin que haya alguna forma de decir, mi amigo, acá estamos nosotros, esta es nuestra opinión, usted podrá tener la suya, pero la nuestra es esta. Y saliendo de la cuestión o del vínculo de las políticas de defensa uruguayas con el contexto internacional y atendiendo el manejo incluso de algunos asuntos que hacen a la discusión doméstica, por poner un ejemplo, el presupuesto para defensa, y podrían ser otros. ¿Cómo está observando la gestión puntualmente de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso? ¿Cómo la está observando en relación a la línea en esa área de los anteriores gobiernos del Frente Amplio, durante los cuales la mayor parte del tiempo, el ministro de Defensa Nacional, durante buena parte del tiempo, fue Eleuterio Fernández Huidobro, lo que generó en el campo de las izquierdas múltiples discusiones? ¿Hay novedades en lo que se va conociendo de la actuación en defensa en lo que va de este gobierno con respecto a ese antecedente que les cito? No, en realidad yo lo que veo en cuanto a política de defensa, desde la llegada justamente, que tú lo citás, de Fernández Huidobro al ministerio hasta la fecha, una notable continuidad, ¿verdad? Incluso tomando en cuenta el gobierno del presidente Lacalle. O sea, ¿eso no cambió cuando gobernó la actual oposición? No cambió particularmente, mientras en todo caso se profundizaron ciertas líneas que ya venían de antes. Y esto me preocupa porque me da la impresión de que la defensa nacional y las políticas referidas a las cuestiones militares están adquiriendo el carácter de una política de Estado, pero por las malas razones. No porque en la sociedad y en el sistema político exista un acuerdo, sino porque se permite a una corporación estatal, una corporación pública, profesional, como son los militares,
capturar la política. Es decir, quienes han dictado la política desde que llegó Fernández Huidobro al gobierno hasta ahora son básicamente los militares. El decreto de política de defensa nacional que aprobó el gobierno anterior todavía está vigente. Y ahí se dicen cosas que a mí me preocupan mucho, como es confundir la seguridad y la defensa. Es decir, se hace como una melange de las dos cosas, se asimila defensa y seguridad, y hacer esa operación teórica, que es muy profundamente política, es muy peligroso. Ya que nos metimos en la gestión actual del Ministerio de Defensa Nacional, no podemos cerrar la nota sin pedirle una opinión o sin hacerle algunas preguntas con respecto a lo que podríamos simplificar definiéndolo como caso Cardama. Que, entre otras cosas, también, sobre todo por lo que pasó en el proceso de selección de la empresa finalmente contratada, con respecto a la cual el actual gobierno quiere rescindir el contrato, también se roza con aspectos geopolíticos. ¿Qué primera lectura hace usted de los pasos que ha anunciado hace menos de un mes, capaz que 3 semanas, el gobierno, cuando dijo queremos iniciar, o cuando declaró que se procuraba iniciar el proceso de rescisión contractual? No, digamos, me parece que, es una actitud razonable en el sentido, quizás, pero yo no estoy por dentro del asunto, de toda la información que maneja el Ministerio y la Presidencia de la República, solo conozco la cosa por la prensa. Lo de ya anunciar la ruptura del contrato, no sé si, pero bueno, lo que me parece muy claro es de que es algo que viene muy torcido, ¿no? Viene muy oscuro. Ya bueno, está claro que la empresa que proporcionaba la garantía en realidad es una simulación, hablando en los términos que hablábamos respecto al otro tema. Es decir, es una empresa ficticia, que además un certificado notarial se presentó con una firma falsa. Es decir, hay mucha cosa rara y se contrató una empresa sin antecedentes en construcción de este tipo de cosas, que en fin, todo esto configura una situación muy complicada en la que entiendo correcto que el gobierno haya comenzado a tomar recaudos. Respecto a lo otro que tú me preguntabas, al proceso de contratación, me parece que acá es bien interesante, a ver si puedo, de manera muy resumida, porque supongo que ya debe quedar poco tiempo. Tradicionalmente en nuestro país, los militares tendían a, ya desde muy jóvenes, a vincularse a partidos, en la época en que los partidos tenían una fuerza muy grande, una credibilidad, que todos los uruguayos pertenecían a un partido de alguna manera, ¿no? Que las familias eran o blancas o coloradas, en fin. Y entonces la relación tenía que ver con que los presidentes, cuando llegaban al cargo, ya tenían coroneles, generales de su confianza política, porque sabían que de hace muchos años estaban vinculados al partido. Hubo una serie de procesos, no es imposible manejarlos acá, que llevaron a la dictadura, y en ese proceso una de las cosas que se produjo fue la pérdida de empatía entre los militares y los partidos. Es decir, el golpe se dio contra los partidos, porque los partidos eran corruptos y entonces había que limpiar a la clase política, como le llaman, ¿no? Término con el cual yo no concuerdo, pero que había que limpiar el sistema político de toda la corrupción, etcétera, etcétera. Digamos, eso también tuvo su contrapartida en la sociedad. Los partidos ya hoy en día, y ya hace mucho tiempo, ya no tienen esa potencia que tenían en otra época, si bien son fuertes, etcétera, etcétera.
A la salida de la dictadura se instala otra dinámica distinta a la dinámica tradicional del siglo XX entre partidos y militares. Ya los militares, los generales, los coroneles, qué sé yo, no tienen fidelidad a un partido. Son los partidos los que, yo digo, siguiendo una expresión de un español, Narcís Serra, que fue el que hizo la reforma militar, ministro de Defensa, un catalán, ministro de Defensa de Felipe González, hizo la reforma del ejército franquista. Él habla como cosa muy peligrosa, que es el cortejo, de cortejar, ¿no?, de los partidos hacia los militares, porque eso ubica a los militares en una posición de fuerza muy importante. Me parece que la cuestión de la compra de las patrulleras fue un evento que se puede caracterizar como de cortejo de parte del gobierno de Lacalle Pou hacia, en este caso, la Armada, ¿verdad? Es decir, la Armada hacía muchos años, y que incluso todo el sistema político estaba de acuerdo que había que comprar patrulleras oceánicas. Era un viejo acuerdo, pero nadie las compraba. Y el gobierno de Lacalle Pou, cuando ya estaba terminando, decidió dar este paso. En diciembre, cuando se concretó la compra, ya el Frente había ganado las elecciones, ya no había más chance de lograr concretar la ansiada compra y ganarse la simpatía de la Armada, y entonces se agarró lo único que quedaba, que era Eurocommerce, y bueno, y arriba, y vamos con esto, que igual además el que va a pagar va a ser el gobierno del Frente, porque el gobierno del Partido Nacional ya había terminado. Así como quedaron muchas otras cuentas de actos del gobierno, de adquisiciones del gobierno anterior para pagar en este gobierno, en particular en el plano de la defensa, en el plano del Ministerio de Defensa. Las patrulleras, los aviones Super Tucano, las lanchas, ¿cómo se llaman? Unas lanchas rápidas. En fin, hay varias cosas que quedaron para pagar en este periodo. ¿Y usted cómo observa esto que se ha cuestionado desde el actual oficialismo con respecto a que cuando se inició el proceso tendiente a adquirir 2 patrulleras oceánicas, hubo un primer proceso que luego se anuló, que había dejado como la empresa mejor posicionada a la estatal China Shipbuilding Trading Company? Exacto. Y que, bueno, al quedar eso de lado, pues terminó generándose el escenario que llevó a que se aspirara o se hiciera el acuerdo con Cardama. Porque ahí lo geopolítico, de un lado y del otro, también el ex ministro García, hoy senador del Partido Nacional, dice que en gobierno del Frente Amplio había presiones geopolíticas, estuvo o se colocó arriba de la mesa. ¿Qué lectura brevemente nos puede dar de eso que pasó antes de decir vamos con esta empresa? Sí, presiones geopolíticas siempre hay, geopolíticas y comerciales, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, organismos como el BID, cuando dan un préstamo, dentro del préstamo hay un ítem que son las comisiones, ¿no? O sea, acá hay muchas presiones de muchos tipos. Y efectivamente fue bastante poco elegante, digamos, lo que ocurrió, que a través del entonces senador Camí, la embajada norteamericana le hizo saber a Uruguay que Estados Unidos no veía con buenos ojos que Uruguay comprara equipamiento militar en China. Y eso, bueno, parece que terminó generando que Uruguay desistiera de aquella licitación que se había hecho con todas las de la ley, y que la dejó de lado, bueno, sin mucho argumento, más que se habló de costos y de rapidez también, sí. Pero bueno, la rapidez, trabajo. Las OPB ya tendrían que estar, la primera ya tendría que estar acá. A mediados de este año hubiera tenido que estar pronta. Y todavía está lejos de terminar la primera. Julián, ¿verdad? Para terminar la nota, cuando se planteó la cuestión de Cardama, y nosotros la abordamos, entre otras personas, en una nota que hicimos a distancia con el propietario del astillero, Mario Cardama, el director general,
surgió un nombre, el de un militar retirado vinculado a la Armada, Gerardo Moreira, que es algo así como el asesor técnico y representante de Cardama en Uruguay. El propietario del astillero, en esa entrevista, nos confirmó al aire que efectivamente él en Uruguay trabajaba con esta persona. Y entonces me surge como última pregunta colocar la cuestión de los lobistas, que muchas veces representan a empresas interesadas en ventas como proveedoras al Ministerio de Defensa Nacional y que conocen a las Fuerzas Armadas desde adentro porque fueron militares. ¿Es un punto que debería regularse? ¿Es un punto ese, más allá del nombre de Moreira, que le genera preocupación? Sí, obviamente. La cuestión de los lobbies en defensa es un tema muy importante. Me consta que a los ministros de defensa permanentemente los están visitando lobistas Vertical Skies, ¿se acuerdan? Lo de, y no solo el Ministerio de Defensa, en todos los ministerios, habría que encontrar la forma de transparentar un poco más este fenómeno, que es un fenómeno que todo el mundo sabe que existe, pero todo el mundo mira por otro lado también, ¿no? Julián González Guyer, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria para hablar de estos asuntos en una perspectiva amplia de defensa nacional. Muchísimas gracias.